OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal abrazo, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo esta imagen de una fotografía de Manuel Ramos. Estas imágenes las tomamos de una exhibición que hubo hace algunos años en la Galería al Aire Libre de las Rejas de Chapultepec. Tenemos aquí a Victoriano Huerta con su séquito militar y civil ante una gitana que le lee la mano. Pues nos vamos ahora a nuestra sección de la historia de Ecatepec, como todos los días miércoles en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso. Ecatepec y la nobleza gobernante. El primer señor de Ecatepec, de dinastía mexica, Chimalpili I, murió en 1465, cuando los chalcas se rebelaron en contra de los mexicas. Chimalpili tomó las armas del lado de los suyos. Fue capturado por los chalcas mismos, que le ofrecieron perdonarle la vida si enfocaba su ejército en contra de los mexicas. Naturalmente, Chimalpili I se negó, lo que le costó ser asesinado. A su muerte, los ecatepecas se sublevaron en contra del dominio mexica en 1466, pero Tizoc se encargó de enfrentar la rebelión y tras un sitio de 80 días contra los rebeldes de Ecatepec, los mexicas lograron derrotarlos. Murió el gobernante rebelde de Ecatepec, de nombre Tulnahuacancintli. Entonces Ecatepec fue destinado a ser tributario del Valle de Toluca y se nombró al nuevo señor, o Tlatoani Matlacoguanitzin, cuyas hijas contrajeron matrimonio con los integrantes de la nobleza mexica. Es la historia de nuestro municipio Ecatepec. Ahora continuamos con la historia de México y nos vamos rápidamente al periódico Excelsior del día 23 de junio de 1923, a su página 5. Se publicó el anuncio del libro La médula del obregonismo, apuntes para la historia, libro político de actualidad, por el licenciado Benito Javier Pérez Verdia, en prensa. Para pedidos, diríjase al autor. Apartado postal 1965, México, Distrito Federal. Precio del ejemplar, 3.50 pesos. Bueno, esta era parte de la propaganda obregonista, pagada con recursos públicos, con recursos del erario mexicano. En la segunda sección, en la primera plana del periódico Excelsior, 23 de junio 1923, aparece esta nota: no se sabe si vendrá el cardenal Benlioch. Corría el rumor de que el cardenal Benlioch y Vivó, quien regía la arquidiócesis de Burgos, España,
estaría en México en enero de 1924, inaugurando el Congreso Eucarístico. Bueno, el que se efectuara este Congreso Eucarístico prácticamente mundial era una provocación de la Iglesia Católica en México en contra del gobierno. Ya se venía la guerra cristera y en lugar de sentarse a platicar, a tratar de resolver las contradicciones, la Iglesia Católica lo que hacía era provocar al gobierno, como era con este congreso, y con otro hecho importante, que fue la erección de ese monumento gigantesco a Cristo en el Cerro del Cubilete, sin el permiso del gobierno. La Iglesia Católica adujo que ese monumento se erigía en terrenos privados en el Cerro del Cubilete. Provocaciones que después desencadenaron una sangrienta guerra con 70,000 muertos en México. El origen de esa presunción de la visita de este cardenal fue la visita que Benlloch haría a Chile en octubre de 1923, invitado por el gobierno y el clero chilenos para que inaugurara la Capilla de las Mercedes. La colonia española en México ya preparaba la recepción, pero el caso era que el cardenal ni siquiera había sido invitado. Solo existía un proyecto de invitación. Otra nota nos habla de la aclaración sobre asuntos agrarios. Se venían problemas agrarios muy fuertes en México, sobre todo, particularmente en el estado de Puebla y en muchos estados más. Excelsior informaba sobre la carta que le envió el senador de Puebla, licenciado Jesús Zafra, aclarando que era falso que en la hacienda El Carnero se fuera a hacer un desarme de peones y empleados, que no se trataba de una hacienda sino de un rancho y que no era de su propiedad, que no había peones ya que el rancho se encontraba abandonado por falta de garantías y porque en esa región poblana imperaba el terror, como en todo el país. El presidente municipal de San Juan Bautista Ixtenco, señor José María Díaz, envió una carta desmintiendo la noticia de que agraristas se apoderaron de una gran cantidad de cabezas de ganado pertenecientes a la hacienda de San Francisco Soltepec, despojo en el que se le involucró al propio edil y al presidente del Comité Particular Ejecutivo, señor J.M. Corteño. Decía que el pueblo de Ixtenco recibió sus ejidos el día 21 de diciembre de 1922 y que el problema real era que los propietarios de la hacienda de San Francisco Soltepec, a pesar de estar al tanto de este hecho, enviaron su ganado a pastar a los terrenos ejidales, por lo que la recua fue resguardada y entregada a la autoridad correspondiente para que hiciera justicia, ordenando la indemnización a los ejidatarios por los daños recibidos. Es decir, los latifundistas, como venganza por el reparto agrario, mandaban a su ganado a comerse las cosechas de los ejidatarios. Híjole. En la página 7 encontramos otra nota que destacamos porque es el cimiento de lo que después fue la guerra cristera. Agresión a tiros de que fue víctima el cura párroco de Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia. Dolores Hidalgo, Guanajuato, junio 24. El párroco de Dolores Hidalgo, presbítero Francisco Arday, recibió 2 balazos cuando hacía sus ejercicios en el local del curato. Bueno, no sabemos si eran ejercicios espirituales o físicos.
Se sospecha del grupo de rojos que existía en esa ciudad. Para evitar levantamientos populares, el presidente municipal J.C. Carrillo y el agente del Ministerio Público A.M. Miranda lanzaron hojas sueltas pidiendo calma a la población, notificándoles que el agresor ya se encontraba detenido y que se haría justicia conforme a derecho. El señor Manuel Domenzaín persiguió al atacante y lo aprehendió media hora después de los hechos, entregándolo a las autoridades. El párroco Francisco Arday radicó toda su vida en Dolores Hidalgo y pertenecía a una de las familias más distinguidas y admiradas de la ciudad. Siempre estaba dispuesto a brindar auxilio y consejo a quien él se acercara. Era un párroco interino que había sustituido provisionalmente al anterior cura. Este cura anterior abandonó su cargo al enemistarse con las autoridades, ya que se oponía a la apertura de escuelas cuya construcción sería financiada con las remesas de los mexicanos radicados en el extranjero, es decir, los indocumentados, los espalda mojadas, los ilegales. Pero preguntamos, bueno, ¿quién era la Iglesia Católica para oponerse a la construcción de escuelas? La Iglesia Católica estaba perdiendo su feligresía, su control espiritual sobre la gente. No cabe duda, bueno, la Iglesia Católica siempre ha sido enemiga de la educación. Bueno, de la educación que no esté bajo su control espiritual, dogmático, estupidizante. Pero bueno, de estos temas hablaremos el día de mañana en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, que pasa como siempre todos los días lunes, martes, miércoles y jueves, después del informativo de las 10 de la noche. Mañana nos vemos. Muchas gracias por su atención. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.